Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras. Randa, Madeline. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos como tema lo que es la posguerra y la Revolución Rusa. Dentro a lo que se refiere lo que es una posguerra, esto es un tiempo donde inmediatamente, donde ya son las terminaciones de lo que es en sí una guerra. Después de esta posguerra se vienen ya los que son a encontrar los que son, pero nomás ocasionó al iniciar una guerra. En lo que se refiere a lo que es la Revolución Rusa, en sí, esta Revolución Rusa fue un conjunto de eventos históricos ocurridos en el año 1917. Esta revolución en sí consistió en lo que es el derrocamiento de lo que son los regímenes monárquicos zarísticos. Es decir, que mediante esta construcción de un Estado fue un tipo de socialistas en sí, por eso hubo esta revolución, que fue en sí un acontecimiento donde el cual se tuvo a dar a conocer lo que son las historias a inicios del siglo XX. Pues así fue que empezó lo que es la posguerra y la revolución rusa en sí. Por favor, María José, lea los, ¿Desde dónde leo? los acuerdos. Los acuerdos de paz se discutieron en la Conferencia de París a partir de enero de 1919. En ella participaron 32 estados, pero las decisiones las tomaron Francia, Bretaña, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Por el Trato de Versalles, Alemania fue obligada a ceder territorios a sus vecinos y a pagar una enorme indemniza- indemnización por reparaciones de guerra a los vencedores. Se le obligó a reducir su ejército y las potencias aliadas se repartieron sus colonias. Gracias, María José. En sí, dentro de todos estos conjuntos que ya les mencioné al inicio de la clase, estos eventos históricos que sucedieron mediante la posguerra y la Revolución Rusa, es que todos estos eventos son los siguientes. La conferencia de paz, este fue uno de los eventos que realizaron ellos después de después de una guerra, realizaron ellos lo que es una conferencia de paz en sí. Fernanda, por favor, lea. Fernanda. Alemania pidió al armisticio suspensión de Australia, pactada en movimiento de 1988. Australia urgía Turcar y los demás aliados del Imperio Central hicieron lo mismo. Gracias, Fernanda. Dentro de esta conferencia de paz, donde Alemania pidió en sí lo que es el armisticio, es decir, la suspensión de hostilidades pactadas. Esto fue en noviembre de 1918 en Australia-Hungría. Turquía y los demás aliados también de los imperios centrales también pidieron lo mismo, hicieron lo mismo, pedir las suspensiones de hostilidades pactadas en sí. Dentro de estos países tenemos a los países miembros de la Sociedad de Naciones desde 1920. Encontramos lo que son en sí, lo que es el mapa que representa tanto lo que son los miembros, los fundadores, los miembros posteriores, que fue en el año 1920, a lo que son los mandatos, las colonias de los miembros desde 1930, y los que tampoco nos fueron nombrados miembros en sí de esta nación. Tenemos ahora también dentro de estos eventos históricos que se realizó después de una posguerra, fue que también las sociedades de las naciones en sí se reunieron para poder tratar lo siguiente. Dentro de esto tenemos lo que es la Sociedad de Naciones. Por favor, Ariana, lea.
El presidente, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien habría formulado los puntos para el armisticio, planteó la creación de una sociedad de naciones o Liga de Naciones. Esta fue establecida en 1919 con sede en Ginebra, Suiza. Originalmente estuvo integrada por 45 países. El Senado de Estados Unidos no aprobó el ingreso del país a la organización. La Sociedad de las Naciones se organizó para garantizar la seguridad e integridad a todos los estados, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. Afrontó muchas dificultades y a la larga no pudo funcionar. Gracias, Ariana. Esta sociedad, como ya lo mencionó Ariana, se estableció en el año 1919, en la cual fue en sí para poder tratar lo que es lo que es el Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Esto es un conjunto, es decir, es un acuerdo de paz que en sí se estableció para poder así lograr lo que es la paz y la seguridad entre ellos. Para esto, también como ustedes observan en pantalla, en esta imagen, observan a Lenin dando un discurso en el año 1917 para poder tratar lo que en sí dice el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson en sí, que es lo que él pedía para que poder, después de esta guerra, poder mejorar lo que son las naciones. También tenemos lo que es la Revolución Rusa, cómo se formó y en qué año. Madeline, por favor, lea. En 1914, Rusia era un imperio inmenso de 170 millones de habitantes de numerosas nacionalidades. Apenas comenzaba la industrialización, la gobernaba el zar Nicolás como monarca absoluto, sin voluntad de realizar cambios. La, des- la desastrosa participación de Rusia en la guerra mundial trajo hambre y descontento sociales. La gente vivía en tremenda pobreza. Las, las huelgas y manifestaciones se multiplicaron por todo el país. Sigo mis. Siga, siga. En febrero de 1917, una huelga obrera que autogrado convocó a la sublevación contra él. En lo hecho de poder, se formó un gobierno nacional presidido por Kerensky, quien mantuvo el país en la guerra del lado de los aliados, lo que agravó la condición de la vida y provocó más agitaciones y suplicaciones de los soldados. Los obreros organizados formaron asambleas populares para organizar la lucha. Gracias, Madeline. Nicole, siga la lectura. Nicole, siga la lectura después de lo que leyó su compañera. En febrero. No. Tienen que estar atentos hasta donde lee sus compañeros, por favor. Deben de prestar atención en lo que sus compañeros también están realizando lo que es la lectura. Desde el partido Bolchevique conduce por Vladimir, El partido bolchevique conduce por la Vladimir Lenin y León Trotsky con la consiga paz de tierra y pan reclamo la paz inmediata del poder del comisario del pueblo para los campesinos de octubre de 1917.
los bolenchiques tomaron el poder. Lenin fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Con los primeros decretos, las grandes prioridades fueron entregadas a los campesinos. En marzo de 1918, Rusia firmó la paz separada con Alemania y cedió grandes porciones de su territorio. El gobierno comunista promulgó una nueva constitución y trasladó la capital de Moscú, cambió la política económica y establecido la dictadura del proletariado como fundamento del gobierno y partido comunista como partido único. Gracias, Nicole. En sí, esta revolución rusa se agruparon todos los sucesos, que lo que implica estos sucesos que condujeron a lo que es la manera espontánea al poder del derrocamiento. En sí, esto es, este régimen en sí es un régimen zarista que fue en febrero y en octubre, que duró desde febrero hasta octubre en el año 1917, fue que ocasionaron en sí lo que es la Revolución Rusa, donde se pudieron agrupar diferentes tipos de sucesos, como ya lo mencionaron ustedes, lo mencionó su compañera Nicole y Madeline en lo que leyeron lo que es la Revolución Rusa. El nacimiento de la Unión de la República Socialista Soviética, por favor, lea. Matías, ¿puede leer? Desde 1918. Sí, siga. Ya. Desde 1918, el movimiento blanco, apoyado por las potencias europeas, buscó derrocar al gobierno bolchevique. Luego de una violenta guerra civil, fue vencido por el recién formado Ejército Rojo. Lenin impuso el comunismo de guerra, nacionalizó la industria y el comercio, y requisó las cosechas de los campesinos para alimentar al ejército. En 1921 expulsó a los polacos que habían invadido Rusia, pero el país quedó destruido. Siga. Donde dice Sí. junto con el socialismo, creció el sindicalismo, que había nacido en el siglo, era siglo XXI, ¿no? No. 21. Ah, no, ¿qué siglo era, Miss? 19. Ah, ya, el siglo XIX. Los trabajadores, sobre todo los urbanos, se agruparon en sindicatos y uniones y lograron importantes avances en los estados, como el establecimiento de las 8 horas de trabajo al día y los indicios de la seguridad social, derecho a la huelga y a la posibilidad de que sus propias organizaciones fueran legalizadas y respetadas. Gracias, Matías. En sí, ¿por qué crearon este nacimiento de lo que representa el nacimiento de la URSS? ¿Qué significa URSS? Esto significa Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas. ¿Para qué crearon? Con el objetivo principal de poder crear este nacimiento era para poder restaurar lo que es la economía y la política en sí, para poder en sí mejorar, tener un buen mejoramiento y las condiciones sociales mejoren en sí entre los ciudadanos. Por eso crearon este nacimiento de las uniones de las repúblicas socialísticas soviéticas. Por este objetivo, para poder promover entre los individuos, poder promover mejor lo que es la economía como la política. Tenemos una imagen aquí, en esto lo que representa lo que es una marcha del Ejército Rojo en Moscú en 1918. ¿Qué identifican aquí? Vemos que hay una marcha en sí, que la meta en sí del socialismo en sí, ¿por qué realizan estas diversas marchas? Estos sindicatos en sí son que arman sus movilizaciones para así, mediante de estas huelgas, poder comenzar a hacer hechos fundamentales de la vida hacia el siglo XX. En sí, ellos crearon estas movilizaciones, estas huelgas, para que puedan construir una mejor sociedad basada en la igualdad de equidad y poder avanzar en lo que es la economía, es decir, una iniciativa, ellos realizaban estas huelgas, estas movilizaciones para realizar una iniciativa para poder mejorar lo que es la cooperación entre individuos entre sí y promover una estructura de política mejor entre sí, entre todos ellos.
También tenemos lo que es el crecimiento mundial del socialismo. María José, lea, por favor. El triunfo soviético impulsó a los partidos comunistas y socialistas de todo el mundo a organizarse mejor y a seguir su lucha. El marxismo, al que se asoció el leninismo como su continuidad, alcanzó enorme influencia ideológica en el mundo. La Unión Soviética patrocinó el funcionamiento de la Tercera Internacional en Moscú para coordinar a los partidos comunistas de todo el mundo. Ariana, siga, por favor. Por otra parte, se robusteció también otra tendencia mundial de socialismo, la socialdemocracia. Está combinada Esta combinaba tesis sobre el papel regulador del Estado y la vigencia de sociedades abiertas y la democracia con varios partidos. Tuvo su principal desarrollo en Europa Occidental. También se agruparon en la Internacional Socialista. Gracias, Ariana. ¿Qué ustedes entienden por lo que es crecimiento mundial del socialismo? ¿Qué entienden lo que es crecimiento mundial del socialismo? Que se les viene en la cabeza leyendo lo que es crecimiento mundial del socialismo. Ya les di, ustedes leyeron lo que puede realizarse, lo que puede presentarse en un crecimiento mundial. Les dije también lo que es cuál en sí, cuál era la meta del socialismo en sí, ya les mencioné. Ahora con sus propias palabras, por favor, indicar qué es para ustedes lo que es el crecimiento mundial del socialismo. Chicos. O sea, que o sea, se expandieron las ideas socialistas, o sea, los movimientos y los gobiernos socialistas. Algo así decía en la lectura, o sea, que se estaban expandiendo, se habían expandido. Si se dan cuenta que años atrás también realizaban lo que son huelgas, lo que son movilizaciones, ¿para qué? Para ser escuchados y así promover e indicar lo que ellos tenían en mente para poder mejorar tanto lo que es en economía y política. En la actualidad, ¿también se realiza lo mismo o no? Sí, Miss, Ya, ¿por qué se realiza lo mismo? ¿O con qué fin realizan en la actualidad lo que son movilizaciones, lo que son huelgas, lo que son marchas? lo hacen por los desfiles a veces de las fiestas de las comunidades. Ya, pero esa es otra cosa. En sí, ellos realizaban lo que son movilizaciones o huelgas para ser escuchados. En la actualidad sí vemos que realizan ciudades, realizan lo que son huelgas, los que son movilizaciones para ser escuchados lo que ellos piensan y así mediante esa huelga poder tener una mediación tanto entre los que hacen la huelga en sí, con el que tienen que hablar en sí en su totalidad, es con el presidente, ¿verdad? Porque para eso es un gobierno, para poder tener en cuenta también lo que dice la ciudadanía de todo un país, lo que piensa la ciudadanía de todo un país en la actualidad, para que se realiza lo que son estas civilizaciones o movilizaciones. Si han visto noticias donde realizan movilizaciones, donde realizan huelgas, ¿para qué realizan ellos? algunas Muchas veces, personas se hizo por luchar sus derechos, para que la gente lo escuche. Muy bien, ¿qué más?
Tal como usted dice, mis, para ser escuchados, para luchar contra el país o a veces, qué sé yo, matan a una persona y queda inmune en ese caso, ellos hacen las marchas para escuchar y combatir con esa persona. Ya, muy bien. ¿Quién más? Miss, como han estado haciendo últimamente por el maltrato animal. También es una marcha, es una movilización que ellos realizan para ser escuchados y así que ya no exista más lo que mencionó su compañera, ¿verdad? Que ya no exista más lo que son los maltratos hacia los animales. Esas son las distintas movilizaciones que pueden realizar en sí. Hay varios temas que por lo cual un conjunto de personas o un conjunto de personas que puedan realizar estas movilizaciones para ser escuchados en sí, para que tengan en cuenta lo que ellos piensan y en sí poder tener un crecimiento en sí, porque si basamos en una ciudad solamente en huelga, solamente en movilizaciones, no van a poder avanzar la ciudad o el país en sí, si en su totalidad están habiendo todas estas movilizaciones, no va a poder avanzar un país, no va a poder haber un crecimiento mundial en sí. ¿Qué se les viene a la cabeza al referirse a lo que es posguerra? O sea, una situación después de haber, o sea, después de haber una guerra, pues, o sea, como dice, pero, o sea, puede ser una situación que sea difícil, por así decirlo, por lo que ha causado la guerra. Entonces ahí se tienen que reconstruir las cosas. O Muy sea, bien, ahí deben de salir gente que ayude, o sea, que ayude a reconstruir los lugares o a darle casas a las familias que se quedaron, o sea, que se quedaron sin casa por la guerra o por familiares fallecidos, no sé. muy bien, Matías. ¿Quién más? Podría ser un periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra mismo. Ya, María José. ¿Quién más? Como usted dijo, era como como cuando ya terminaba la guerra. Muy bien, una terminación ya de una guerra. ¿Y ahí qué se viene después de lo que es una posguerra? Como lo mencionó Matías, y ahora sí se viene lo que es actuar en sí, en poder en sí avanzar tanto en lo que es la reconstrucción nuevamente, depende de dónde se realice la guerra, ¿verdad? A reconstruir nuevas casas, nuevos edificios y sobre todo a reconstruir también en sí no a reconstruir, sino el autoestima también de lo que es la persona, de que poder avanzar y seguir adelante después de esta guerra, ¿verdad? Hay mucha gente en sí que queda sin familia mediante la guerra, queda sin familia, queda solo y tiene que seguir avanzando, ¿verdad? ¿Quién más quiere dar su opinión? ¿Quién más quiere dar su opinión referente a lo que es posguerra? ¿Qué fue lo que vimos el día de hoy? Chicos, recuerden que es actuación en clase. Cuando les menciono revolución, para ustedes, ¿qué es revolución? Un imperio, Miss. Ya, ¿qué más? Como lo que dijo Oriana, pero como que, o sea, como que varias naciones se unen y forman una revolución. Ya, ¿qué más? Solamente escucho a Ariana, Matías, María José, de ahí le sigue Madeline y después Fernanda. Recuerden que deben de actuar en clase. Para lo que es tener en sí después de una guerra, te vendría a ser en sí lo principalmente tener paz, ¿verdad? Porque, ¿qué podemos realizar o qué podemos fomentar para poder
en sí fomentar lo que es la paz mundial entre sí. ¿Qué podemos hacer? Es cuando dos naciones ya hacen como un trato, ¿verdad? En paz, para que ya no hagan más guerra. Ya, muy bien. En sí, uno de los dos tiene que ceder, ¿verdad? Para que así se termine lo que es la guerra. Uno de los dos, si no se ponen de acuerdo, tanto el uno como el otro, no se ponen de acuerdo entre los países, no se ponen de acuerdo en qué es lo que les conviene más a cada país, en sí no va a haber un acuerdo para que poder se termine. Pero si se ponen de acuerdo, va a dar paso a lo que es una terminación, es decir, una terminación de la guerra en sí. Esta Sí, o sea, sería revolución, como, uy, discúlpeme, hable nomás. dígame, Matías. O sea, sería comentar las cosas de una manera pacífica, o sea, de una manera inteligente y realista para los dos. Muy Y bueno, pero muy pocas veces pasa eso, porque normalmente, o sea, no hablan, o sea, siendo realistas normalmente no hablan, porque suelen ser muy impulsivos y por eso siguen la guerra. claro, les pongo un caso como o lo que está pasando ahorita en Venezuela. Si observan las noticias, que sí, la mayoría de las personas, de la gente que vive en Venezuela está realizando, ¿qué está realizando? Huelgas. Muy bien. ¿Y para qué están realizando ellos esas huelgas, esas movilizaciones? Para pedir para la libertad por su familia y otras cosas. Muy Para bien, sacar al presidente, muy bien. ¿Qué más? Para evitar más muertes también, porque han estado muriendo muchas personas. Muy bien. Si vieron que sí hay muchos casos que en sí se puede realizar lo que son movilizaciones, huelga, ¿para qué? Para ser escuchado, porque tanto lo que es la ciudadanía como lo que es el gobierno merecen estar, no del todo de acuerdo, porque en sí ninguno va a estar de acuerdo en su totalidad, pero sí merecen escuchar a lo que es la ciudadanía para poder avanzar, para poder que haya un crecimiento en sí, en lo que es los ciudadanos en sí, que sean las condiciones sociales para el ciudadano que sean mucho mejor en sí. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué nomás aprendieron? Aprendimos sobre el socialismo, sobre cómo se expandió y cómo pudo ayudar a bastantes personas también. Y también Ya, sobre las situaciones de guerra. muy bien. En cómo, qué es lo que se realizaba, qué es lo que ocasionaba lo que es una guerra, ¿verdad? Lo que se ya viene después de la guerra, ya cuando se termina la guerra, qué es lo que se puede realizar para poder ir levantar en sí lo que queda en sí destruido. ¿Qué más? ¿Quién más quiere actuar? ¿Quién más quiere participar en clase? La clase fue muy interesante porque habló sobre de las personas que estaban luchando por su libertad. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué entendieron sobre la clase de hoy? Hablamos que sí, se hacían huelgas para, para las muertes que están sucediendo y de socialismo también, mis. Ya, muy bien. ¿Quién más? Madeline, María José. Sí, estuvo muy interesante la clase porque hablamos, tal como dijo mis compañeros, sobre cómo defender nuestros derechos, o sea, las personas que hacen la guerra para defender sus derechos y esas cosas así. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, los felicito. Todos han participado en clase. Ahora les explico lo que van a realizar de actividad. En plataforma tienen toda la hoja, pero no van a realizar toda la hoja, ustedes ya saben. Yo les voy a indicar qué es lo que van a realizar. Van a realizar aquí donde dice compara, elabora en tu cuaderno un esquema similar y completa. Criterios, tanto lo que es economía y política, con lo que representa, con lo que menciona Lenin y con lo que menciona Stalin. ¿Cuáles son los criterios que tienen ambos con respecto a la economía y con respecto a lo político? Eso es lo que van a tener que realizar. Eso solamente es una actividad, solamente esta van a realizar, no les voy a poner más actividades, solamente esta actividad.
¿Sí? ¿Está claro? Sí, mi. Sí, Miss. Para tarea van a realizar, explica mediante un esquema similar y van a detallar lo que son las consecuencias de la guerra para Alemania, tanto lo que es en militar como en lo económico. Ustedes van a realizar un esquema o si no, uno igual a este, no hay problema, y van a detallar las consecuencias de la guerra para Alemania. Esa es la tarea para el día de hoy, solamente esa es la tarea. Déjenme ver. No, solamente esa les voy a dejar la tarea, ¿ya? Solamente la primera opción, la primera pregunta, van a realizar como tarea. Sí, tienen claro lo que es la actividad, ¿verdad? Una actividad y una tarea. No les voy a mandar más Sí, tareas. Miss. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, mencionarla. Miss, la tarea solo se le explica, diga. Sí, la tarea solamente es esta, nada más. Explica mediante un esquema similar y detalla las consecuencias de la guerra para Alemania en lo militar y en lo económico. Nada más. De ahí esto de acá no. Pues tienen que realizar demasiadas cosas. Solamente esta de tarea y la actividad que es esta, compara, elabora en tu cuaderno un esquema similar y completa tanto los criterios de Lenin y Stalin en lo que respecta a lo que es su economía y en lo político también. Recuerden realizar sus trabajos, por favor, de una manera ordenada. ¿Qué tienen que colocar primeramente? El tema, Miss. El tema. Temas. Bien, van a realizar sus trabajos perfectamente. Si van a escribir, por favor, que sea una letra entendible para poder calificar muy bien sus trabajos. También recuerdo a los estudiantes que si van a subir sus trabajos atrasados, por favor, en un justificativo enviar el por qué no enviaron sus trabajos a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, mi, está todo Miss. claro. Ya, muy bien, chicos. Esta ha sido la clase de hoy. Que tengan una bonita tarde. Chao, Miss. Hasta Chao, luego, Miss. chao, Ya, mis. chao.